Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo. Cantemos juntos, pidámosle al Señor que nos muestre a Cristo. Muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad. Me guarda en la tentación, sabiduría me da. Manar a los hambrientos y esclavos libertad. Riqueza al alma pobre es. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria A través de tu verdad en esta mañana. Hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. Amén, Señor, y esa es nuestra oración en esta mañana, al acercarnos a tu palabra, que nos muestres a Cristo en ella, que nos reveles tu verdad, que transformes nuestro corazón de piedra, Señor, y lo hagas sensible a tu voz, Señor, que tu palabra nos limpie y nos pode de nuestro pecado, que tu palabra venga, Señor, sobre nosotros hoy, nos exhorte, nos anime y cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Así oramos, Señor, y nos colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en Nehemías y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el capítulo 2 de Nehemías nuevamente. La semana pasada el pastor Diego nos estuvo guiando en todo el capítulo y con énfasis en los versos 1 al 8. Hoy quisiera guiarles en el verso 9 en adelante. Nehemías capítulo 2, verso 9 en adelante. Todavía tenemos Biblias disponibles en la parte de atrás. ¿Alguien necesita? Si quiere, levante su mano y Diego puede acercarle una Biblia. Por aquí. Muy bien. Aquí adelante.
Nehemías capítulo 2, versos 9 hasta terminar. Y este texto es como el engranaje, ¿cierto? Como la bisagra que nos lleva desde la oración de Nehemías y el deseo de Nehemías de ir a reconstruir y el inicio como tal del proceso de reconstrucción. Así que vamos a ver qué nos trae el Señor en esta bisagra, en este pasaje que conecta esa oración con la acción. Nehemías capítulo 2, verso 9 en adelante. Leamos la palabra. Dice: una vez ya el rey le ha dado el favor, ¿cierto?, de ir a su tierra a reconstruir, dice Nehemías: cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanballat el horonita y Tobías el siervo monita, se disgustaron mucho. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos les conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Verso 16. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron, Sanballat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción, y ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Amén. Bueno, lo primero que quisiera llamar la atención es en cuanto a la estructura del texto. Este texto tiene una figura literaria que se conoce como quiasmo, ¿cierto? Y básicamente tiene ese nombre porque forma como una X hacia adentro. Si ustedes ven conmigo el verso 9 y 10, o el verso 10 particularmente, 9 y 10, una vez se pone Nehemías de camino hacia Jerusalén, hay unos hombres que se llaman como Tobías, Sanballat, que están ¿qué? Disgustados, ¿cierto? Así comienza nuestro pasaje, pero mire cómo termina también. Versos 19 en adelante. Cuando supieron nuevamente Sanballat, Tobías y agregan a otro, ¿qué hicieron ellos? Se burlaron y lo vieron de manera despectiva. Entonces, como que el texto inicia de la misma manera como termina. ¿Ven? Hay un inicio, hay un final. Pero no solamente eso. Miren conmigo el verso 11 hasta el 12, la primera parte. En esos versos 11 y 12 nos dice que Nehemías se pone como manos a la obra, ¿cierto? Él sale a supervisar la ciudad. 11 y 12. Y después, más arribita del que acabamos de leer, ustedes encontrarán también que la gente le dice a Nehemías: manos a la obra. Entonces encontramos correspondencia aquí arriba en el disgusto de Sanballat y correspondencia aquí. Nehemías se pone manos a las obras y la gente se pone manos a la obra. Y ahora, en la parte central del verso 12 en adelante hasta el 16, encontramos un silencio. Y Nehemías nos recuerda en 2 ocasiones que él va y hace esto en absoluto silencio. Esa es básicamente la estructura de nuestro texto. Hay un disgusto
con el cual comienza y termina el texto. Luego hay un llamado a poner manos a la obra, y Nehemías da el ejemplo de ponerse manos a la obra. Y en el centro del pasaje encontramos el silencio de Nehemías. Ahora bien, en esa figura nos dicen que lo que está en el centro, en esa figura literaria, ¿cierto? Se nos dice que cuando nos encontramos con esa figura literaria es lo del centro lo más importante. Y yo quisiera decirles, si ustedes me permiten, que lo mismo, que lo que es real en la figura literaria es real cuando vamos a reconstruir. Y es que se construye desde adentro y hacia adentro. Que la reconstrucción se da hacia el corazón de la ciudad, se da hacia el corazón de una persona que decide reconstruir. Estamos hoy a 60 días exactamente del inicio de ¿qué? Del Mundial de Fútbol, ¿cierto? Y estamos expectantes, comprando el panini, llenándolo, buscando puntos éxito para poder cambiar las fichitas. Los que somos gomosos de los álbumes estamos en nuestros días y estamos expectantes de eso. Y una de las cosas que yo más disfruto de los mundiales y de ver partidos de fútbol, y me gusta verlo en grupo, es que frente al televisor todos nosotros nos volvemos técnicos. ¿Les pasa o no? Pero pasala, no es que estaba fácil, ¿cierto? Técnico, cambia acá, no, sacalo. Y todos nosotros nos volvemos técnicos del fútbol. Aún el menos entendido en el fútbol se vuelve un técnico frente a la pantalla del televisor, ¿cierto? Y nos gusta decir cómo se deben hacer las cosas. Nos gusta pensar, es que es fácil, era nomás tocarla por la derecha, entraba hacia el centro, cabezazo y gol. No lo hicieron así. Y nosotros nos gusta ver la vida de esa manera. Es muy fácil ser técnicos frente al televisor, ¿no les parece? Pero eso no solamente nos pasa con el fútbol. Piense por un momento cómo nos acercamos a la política cuando vemos noticias. Y uno escucha los diálogos en las cafeterías, aquí mismo, el grupo de hombres, a veces que hablamos de política, rara vez, pero a veces lo hacemos. Y uno ve eso, como que nosotros tenemos un plan claro de lo que se debería hacer en el país, ¿cierto? Y es que ¿por qué al presidente, al alcalde de la ciudad, al gobernador, no se le ocurre esto? Y nos encanta gobernar, nos encanta ver las cosas desde afuera. Y es que el mundo está lleno de buenas intenciones, ¿no les parece? Pero hay pocos reconstructores. Hoy trataremos de ver cómo se debe reconstruir o cómo Nehemías nos invita a reconstruir. Y esa reconstrucción, lo primero que diremos es que es una reconstrucción que se hace hacia adentro. No es posible reconstruir desde afuera, desde frente a la pantalla del televisor. Así como no es posible dirigir un partido desde la pantalla del televisor, aunque parezca fácil, tampoco se puede reconstruir desde la barrera. Nehemías, este intrépido líder que nos hemos encontrado estas semanas, no solamente ora al Señor, ¿cierto? Y ve el problema, claro, uno ve el problema, es que los gobernantes se han rebelado, nosotros nos hemos rebelado. Él no solamente ora para que Dios haga algo con su nación, sino que Él mismo se propone como el instrumento para que esa nación sea transformada y reconstruida. Y sí que son distintos las oraciones pasivas a las oraciones activas. Es muy fácil orar al Señor, Señor, acaba con el hambre mundial, Señor, ayuda a las personas que están en la calle, pero muy distinto es, Señor, ayuda a las personas que están en la calle y dame gracia y favor a mí para ayudarles a ellos. Y eso es lo que hace Nehemías, porque desde la barrera los toros se ven muy mansitos, pero el que está dentro del ruedo, que está dentro de la arena, se da cuenta de lo difícil que es. Así que Nehemías nos modela eso, que si hay que reconstruir, uno se puede quedar reconstruyendo solamente de rodillas. Es una manera, es el comienzo de la reconstrucción, pero ahí no termina la reconstrucción. Para reconstruir hay que meterse adentro de la ciudad, hay que comprometerse con lo que uno está orando al Señor que haga. Así que en esta mañana, y para los que toman apuntes, diremos que esa reconstrucción que se hace desde adentro de la ciudad se hace en medio de dos polos. Se hace por lo menos en medio o de tres polos opuestos más bien, ¿cierto? Y vamos a descubrir cómo la reconstrucción de la ciudad, cuando se hace desde adentro, une, ¿cierto?, dos polos opuestos. El primero de ellos los encontramos en los primeros versículos, y es, lo primero que Nehemías tiene que darse cuenta, y nos describe el verso 9 y 10, es que la reconstrucción se hace entre amigos y enemigos. Entre amigos y enemigos. Nehemías ha ido a reconstruir porque Nehemías tiene el favor del rey. El rey fue el primer amigo del deseo de Nehemías de ir a reconstruir. El rey finalmente
cede ante la petición de Nehemías y es el primer amigo que puede encontrar Nehemías para ir a reconstruir. Y como el pastor Diego nos decía hace 8 días, es un milagro que Dios tuerza el corazón de un rey y haga que ese rey, que fue el que destruyó una ciudad, ¿cierto?, que es el que tiene cautiva una ciudad, dé el permiso para que esa ciudad sea reconstruida. Así que Nehemías tiene amigos en esta reconstrucción. El texto también nos dice al comienzo que salió con algunos hombres a ver la ciudad. Hay amigos en esta reconstrucción. Pero también, si ustedes se dan cuenta, no ha ni siquiera llegado a Jerusalén cuando ya empieza a encontrarse con enemigos. El camino desde Susa, la capital del imperio babilónico, hasta Jerusalén es un camino de semanas. Por eso el deseo de Nehemías de pedir cartas al rey para que en el camino no lo vayan a matar, o no lo vayan a devolver, o no lo vayan a deportar. Él necesita el permiso real para transitar por todas esas ciudades. Y en ese camino largo se encuentra estos dos personajes que se nos describen en el verso 10. Sanbalat y Tobías. Y ustedes notan conmigo en el texto que Nehemías deja de hablar en tercera persona, ¿cierto? Deja hablar en primera persona, perdón. Él está hablando todo el tiempo que cuando me presenté, cuando yo fui. Y en el verso 10 cambia el tono y dice, se pusieron, ¿cierto? Pero al oír que alguien, se pone como lejano, alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. Cuando escucharon que alguien, Nehemías percibió inmediatamente que estos hombres eran enemigos de la reconstrucción. Solamente al oír el run run de la reconstrucción, ya Nehemías empieza a encontrarse con enemigos de ese propósito en su vida. Y no quiero profundizar en esa oposición, porque más adelante lo veremos en otras predicaciones, el tipo de oposición que presentaba. Eso lo vamos a ver luego. Pero solo puedo decirles que al igual que Nehemías, ellos eran funcionarios del rey, encargados de otras naciones que eran limítrofes con Israel. Y a ellos no les convenía la reconstrucción de Israel, porque ellos vivían a costa del mal de Israel. A ellos les convenía que Israel siguiera en ruinas. ¿Conoce usted gente así? Gente que vive de las ruinas de otro. ¿Conoce usted gente que le encanta que otras personas vivan en ruina? Que se aprovechan de esa ruina de las demás personas y viven a costas de esa ruina. Bueno, estos hombres viven esa situación. Hay personas que le conviene la ruina de la ciudad. Piense por un momento a quienes les conviene que la drogadicción no se radique de la ciudad y que nuestros jóvenes estén en ruinas llevados por la drogadicción. ¿A quiénes? A los que la venden. Hay gente que vive de las ruinas de otro. Y este Sanbalat y este Tobías son enemigos de la reconstrucción. No quieren que a Jerusalén y Israel les vaya bien, porque se les acaba su cuarto de hora, su autoridad, su negocio. Qué triste es ver eso, que hay personas que les conviene ver esa ruina. Y no solamente eso, ruina en nuestra familia o ruina en la propia vida. Qué triste es vivir a causa de la desgracia de otros, ¿no les parece? Vivir a causa de la desgracia de otros. Qué triste es que un jefe se enoje porque su empleado se fue del trabajo para montar un negocio independiente y que el jefe le haga la vida imposible para acabarle ese negocio. Triste eso, ¿no? Triste llegar a ese grado de envidia, de enojo. Qué triste es ese tipo de cosas. Qué triste es ver cuando una familia y alguien de la otra familia, primo, hermano, prospera y la gente empieza a decir, ¿quién sabe en qué negocios andará? ¿Quién sabe qué estará haciendo? Porque hay gente como que se alegra que a otros les vaya mal. Y cuando tú te pones en camino a reconstruir, no te sorprendas que en el camino que tú te pones a reconstruir, sea tu vida, la ciudad, otros digan de ti, vamos a ver cuánto le dura. Eso decían de mi papá cuando se convirtió y dejó el traguito. Los amigos decían, vamos a ver cuánto le dura. Gente que le gustaría ver a la gente arruinada. No te sorprendas, ese tipo de personas van a pasar. No te sorprendan que te dejen tus amigos cuando tomas decisiones de decir, ya no hago esto. Mi vida ha sido transformada y voy a reconstruir mi vida. Estoy reconstruyendo mi corazón. Esos amigos te van a dejar. No te sorprendas que cuando te pones de camino para reconstruir tu vida o la vida de otros o tu ciudad, los demás se burlen de ti y te digan, ahora este se puso de Sor Teresa de Calcuta, velo, ¿cierto? Este cree que va a cambiar el mundo. La historia del niño que está tirando estrellitas del mar, devolviendo las estrellas del mar al mar en la playa.
Y pasa un anciano y le dice, pues, lo que estás haciendo no tiene sentido, son miles que hay aquí. ¿Recuerdan la respuesta de ese niño? Dicen, yo sé que son miles, pero para esta estrellita haré la diferencia. Así que cuando tú empiezas a reconstruir, te vas a encontrar irremediablemente con amigos y enemigos. Siempre que tú vas a hacer algo diferente, que quieras empezar a reconstruir tu vida, tu matrimonio, tu familia, la forma en que haces las cosas, tu ciudad, que empiezas a hacer las cosas distinto, que empiezas a trabajar honestamente, que empiezas a hacer cosas diferentes, te vas a encontrar con gente que te apoya y te aplaude, pero también con gente que no le gusta que te pongas en camino a reconstruir. Y vas a tener que saber que en medio de esos dos polos tienes que seguir reconstruyendo. En tu reconstrucción van a haber amigos, gente que le gusta lo que estás haciendo y que el proceso de reconstrucción que estás iniciando, y enemigos, gente que se va a oponer y que va a hacerte hasta la vida imposible para que no reconstruyas tu vida, tu ciudad, tu familia. Pero no solamente la reconstrucción se da entre estos dos polos, entre amigos y enemigos, sino también Nehemías nos dice que la reconstrucción implica unir dos cosas que para nosotros a veces parecen opuestas: palabra y acción. Y eso es lo que encontramos nosotros del verso 12 en adelante. Nehemías hace eso. Nehemías ha primero orado al Señor, él usa sus palabras delante de Dios. Algo que me llama a mí la atención es ver el tiempo que pasa desde que Nehemías se entera del estado de su ciudad. Pasan 4 meses desde que Nehemías se entera y su corazón está afligido por eso. Pero él sabe esperar y usa sus palabras delante de Dios. Nehemías ora delante de Dios por su ciudad y dice el texto que lo hace día y noche. Pero no solamente eso, sino cuando llega la oportunidad, Nehemías usa sus palabras delante de ¿quién? Del rey. Y le dice: rey, no solamente dame esto, sino dame esta ñapita y esto otro, y necesito esto. Usa sus palabras. Nehemías no es ese líder intrépido que sale apenas escucha el estado de la ciudad y corre a ver qué se puede hacer. Nehemías primero ora al Señor, usa las palabras delante de Dios y luego al rey antes de irse a reconstruir. Y es que la mayoría de nosotros vivimos en dos extremos en este sentido. Hay muchos quienes nos quedamos en las palabras y le decimos a medio mundo que queremos cambiar la realidad del mundo, ¿cierto? Nos quedamos en las palabras y le decimos a todas las personas que nos encontramos los planes que tenemos de transformación, hacemos planes, le prometemos cosas a nuestra señora, a nuestros hijos y hacemos muchos planes, pero a la hora del té, como dice el cuento, puro tilín tilín y nada de paletas. Y nos quedamos en eso, en palabras. Y hay gente que habla muy bonito y tiene muy buenas intenciones. Y hay gente que habla de una forma que uno dice, uy, impresionante, pero usted empieza a conocer a esa persona y dice, pero todo lo que dice, uno no lo ve, ¿cierto? Y nos quedamos en eso, en las palabras. ¿Recuerdan a Colombianita? Sábados Felices, ¿sí? Quienes tienen 30, por ahí llegando a los 30 o más, saben de qué les hablo. Colombianita. Todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete, ¿cierto? Y esa es la realidad. Hay mucha gente que habla de la transformación de la ciudad, lo bonito que sería esto y lo chévere que sería tener ese tipo de familia, pero nos quedamos ahí, en las palabras, orando al Señor: Señor, cambia esta realidad, ayuda a los niños que mueren de hambre. Y eso es muy bonito y hay que hacerlo, pero nos quedamos ahí. El otro extremo es otros que no les importa para nada las palabras. Y una vez ven una necesidad, a ellos no les importa ni que el tiempo sea adecuado o no, si tener los permisos, oír qué es lo que Dios quiere que esa persona haga. No, ellos dicen, si la obra es buena, vámonos ya. Esa gente arriesgada, intrépida, que no le pregunta a nadie, sino que dice, aquí hay una necesidad, ¿cómo no lo vamos a ayudar? ¿Cierto? Y ese es el otro extremo. Gente que es muy buena para hacer, pero nunca piensa antes de ir a hacer. Y por eso son procesos a veces de corto plazo, porque no pensaron en las implicaciones, en lo que eso demandaba, en si el Señor quería que usted hiciera eso. Y vivimos en esos extremos, o solo con palabras y nos quedamos ahí, o haciendo cosas y ni siquiera escuchando y hablando y orando. Nehemías sabe muy bien que no es ni una cosa ni la otra,
que no se trata simplemente de orarle al Señor, ay Señor, reconstruye Jerusalén, ay pobrecitos, mira cómo sufren, ayúdalos. No, Él sabe que eso hay que hacerlo, pero no solamente eso, Él sabe que alguien tiene que ir a hacerlo. Y Nehemías ha hablado con su Dios en oración. Cuando llega el momento, habla con el rey. Pero también sus palabras eran pidiendo que Él mismo sea enviado a hacer lo que Él está pidiendo en oración. Noten ustedes en el verso 11 que cuando Jeremías llega a la ciudad, Jeremías inmediatamente dice, bueno, tráiganme aquí todos, vamos a empezar a reconstruir. ¿Quiénes saben hacer aquello? ¿Quiénes saben hacer lo otro? Vamos de una vez. ¿Qué dice el texto? 3 días después. Y ese detalle es muy importante en esto que estamos hablando. Nehemías no es ese líder intrépido que dice, aquí está la oportunidad, hagámosle ya. Nehemías se toma su tiempo. Ahora bien, ¿qué hizo en esos 3 días? No sabemos. El texto no nos dice, muy seguramente sigue orando al Señor, sigue observando, sigue mirando qué es lo que puede hacer, un vistazo a la situación. Y luego sí, habla con la gente y hace que ellos, con sus palabras, versos 16 en adelante, 17 en adelante, con sus palabras, se unan a lo que han dicho, lo que él ha dicho, y pongan sus palabras en acción. Pero después de haber esperado un tiempo y de haberles hablado, ¿saben una cosa? Así es que se debe reconstruir, con palabras y con acción. Porque las palabras sin acción son ilusión. Las palabras sin acción son ilusión y la acción sin palabras es improvisación. No es un camino ni el otro. No es quedarnos solamente orando y teniendo buenas intenciones con la ciudad, con transformar, sí, yo quiero cambiar, pero sigo haciendo lo mismo. Tampoco es ponerme yo toda mi parte de hacer esto, no, es las dos cosas, palabras y acción. Y Nehemías nos modela eso. Así que la reconstrucción se da entre los polos opuestos entre amigos y enemigos, pero también se da entre las palabras y la acción. Y finalmente, la reconstrucción requiere soledad y comunidad. Soledad y comunidad. Y me llama mucho la atención porque el escritor bíblico nos quiere poner la atenta mirada sobre el silencio de Nehemías. Y toda esa semana pensando, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante para el escritor que nuestros ojos se detengan en ese silencio? ¿Y por qué Nehemías nos dice en 2 ocasiones que él no le dijo a nadie? Que él no le había dicho a nadie la motivación, lo que Dios había motivado en su corazón. Y uno puede empezar a especular sobre eso y decir, no, es que de pronto le iban a contar a este enemigo y él iba a venir a detener la obra. En fin, o el dicho popular que si uno le cuenta sus sueños a alguien no se le cumplen. ¿Cierto? Y podemos especular alrededor de eso. Pero yo creo que nos habla de esta realidad. Que por la estructura de nuestro texto, este tema del silencio es el corazón de nuestro pasaje, pero también creo yo que es el corazón de la reconstrucción. La reconstrucción inicia en el corazón de un hombre, de un solo hombre, en la soledad de una habitación del palacio del rey en Susa, de un hombre donde en esa habitación solitaria ora a Dios, clama a Dios que perdone sus pecados y que lo use a Él. La reconstrucción inicia en el corazón de un hombre triste que le duele su pueblo y que quiere hacer algo por él. Y esto lo digo porque Nehemías nos viene a enseñar que hay un camino que es silenciosamente ruidoso, pacientemente activo y solitario y comunitario a la vez. El silencio de Nehemías no significa que él no estaba haciendo nada, no, él ya estaba haciendo, ya empezó, ya se fue a la ciudad, ya estaba observando tal vez, orando al Señor, soñando con la ciudad, cómo lo iba a hacer. Pero cuando llegó el momento propicio, Nehemías de nuevo habló y convocó a los hombres para que ellos vinieran a reconstruir. Y al ver que Nehemías era un hombre de Dios y lo que Dios había hecho delante del rey, la gente que está con Nehemías le dice, listo, manos a la obra, nos uniremos contigo, sabemos que Dios está contigo y vamos a reconstruir la ciudad. Se pusieron a sus órdenes y dijeron, manos a la obra. Muchos de nosotros
creemos que las reconstrucciones se dan desde los grandes procesos de la vida. Muchas personas piensan que para la reconstrucción debe hacerse en medio de bombos y platillos, de una gran ceremonia, de un gran evento, que todos estén de acuerdo en lo que yo quiero hacer. Hasta que todos no estén de acuerdo, no se hacen las cosas. Hombres, he visto muchos hombres que desmayan en su camino cuando se han equivocado con sus esposas, y desmayan en el camino porque todavía ellas no confían en ellos. Y quieren la reconstrucción de su hogar, y quieren que esa reconstrucción se dé ya. Pero es que vea, yo estoy haciendo esto, yo me estoy portando ya bien, ella lo ha visto. Paciencia, soledad, empiece solito, arranque usted. El día en que mi esposa venga a la iglesia, yo vengo. Arranque usted. Es que si yo tal cosa, si tal persona hiciera esto, entonces yo ahí sí me preocuparía por hacer esto y aquello. Comience usted. La reconstrucción no arrancó. Estas murallas no fueron edificadas, estas puertas no fueron edificadas porque una gran multitud se puso de acuerdo. Un solo hombre, en la soledad de una habitación, vio un problema y dijo, hay que hacer algo. Y él no pensó cuántos se me van a unir, ¿será que sí me van a seguir o no me van a seguir? Le creyó al Señor que Dios lo había llamado a reconstruir, que esto que él iba a hacer era porque Dios quería, y él pidió, Señor, dame la gracia para hacer esto. Así que, queridos hermanos, no desmayen cuando se sientan solos haciendo esto, cuando ustedes son los que empujan en el compromiso espiritual de sus casas, y usted dice, pero es que nadie me copia aquí, yo veo que nadie me sigue en esto. Insista en la soledad, porque usted sabe que está obedeciendo al Señor. Nehemías sabe guardar silencio. Comienza, querido hermano, querida hermana, tu reconstrucción en silencio. No hables mucho. No le digas a la gente todos los planes que tú tienes para la vida y para el mundo, todas las buenas cosas que tú estás haciendo para reconstruir la ciudad. Ora mucho, pide al Señor que te dé dirección, para que llegado el momento, ese hombre que está creyendo que su esposa le crea, ella va a notar, o él va a notar, ¿cierto?, que Dios está en ti, y que esta vez, a diferencia de las otras, si estás uniendo a las palabras, la acción. Reconstruir en silencio, y es que la reconstrucción que nos modela Nehemías es una que es silenciosamente ruidosa, solitaria y comunitaria. Así que el desafío para nosotros esta mañana que nos hace Nehemías es ponernos en camino para ir a reconstruir. Vamos a ir a reconstruir. Ahora bien, el camino para reconstruir no será fácil. Hemos dicho hasta el cansancio que es mucho más difícil reconstruir que construir. Y reconstruir no será fácil. Para reconstruir tenemos que hacerlo entre amigos y enemigos, y te vas a encontrar cuando lideras amigos y enemigos, cuando reconstruyes amigos y enemigos. La reconstrucción no será predicando solamente del amor de Dios. La reconstrucción no se dará hablando de la misericordia, de la bondad de Dios, de que cuánto ama Dios a los perdidos, cuando mis palabras se quedan solamente en eso. Una ciudad no es transformada solamente con palabras. Esto debe ser acompañado con lo otro. La reconstrucción de una ciudad no se da con palabras ni con buenas intenciones y diciendo, ay sí, qué tan bueno fuera, y no, y deberíamos hacer esto y hacer esto y hacer esto. No, así no es. Diciendo, ay, Dios ama a la gente, pero no les mostramos el amor. Diciendo, Dios tiene misericordia, pero no mostramos misericordia. Pero por otro lado, tampoco la solución es convertirnos en una ONG y decir, de ahora en adelante no vamos a perder más tiempo hablando aquí. Vámonos todos cada domingo a entregar mercados y a llevar cosas y vamos a erradicar el hambre mundial. Tampoco ese es el camino del Evangelio. Tampoco ese es el camino que Dios quiere. Salgamos aquí desbocados y ya convirtamos esto en un proyecto social y que la iglesia termine siendo esto. Ese no es el camino tampoco que nos modela el Evangelio. El camino del Evangelio es distinto. No es tampoco formemos un partido político y el día que tengamos un presidente cristiano, ese día el mundo será transformado. No, mentira. Ese no es el camino del Evangelio. El camino del Evangelio es distinto, es uno que es silenciosamente ruidoso,
es el de la revolución de las pequeñas cosas. ¿Han escuchado eso ustedes? ¿Lo han visto en Caracol? ¿Cierto? La revolución de las pequeñas cosas. Uno que ora y que hace. Una sola persona que decide en su corazón empezar a orar por algo que Dios está trayendo a su vida de reconstrucción. Sea su propia vida que Dios quiere reconstruirla y te está diciendo, necesitas reconstruir tu vida. No puedes seguir como vas, te vas a estrellar, te vas a lastimar, vas a arruinar. O preocúpate por esa persona, reconstruye la vida de esa persona. Empieza a orar, ora, es uno que ora y hace, que predica y que sana, que adora y que comparte, que se deja amar por Dios y que da el amor de Dios. La revolución de las pequeñas cosas. Yo quisiera mostrarles un video que creo que nos ejemplifica muy bien de a qué me estoy refiriendo. ¿Qué significa reconstruir silenciosamente desde un silencio ruidoso? Veamos.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Eso es, creo que eso es mucho más parecido al camino del Evangelio. Una reconstrucción que se hace entre amigos y enemigos, entre gente que se burla y dicen cómo está botando la plata, cómo está perdiendo el tiempo. Una reconstrucción que se hace no solamente con palabras, diciendo yo quiero hacerlo, sino que va y lo hacen. Y una revolución que se hace también desde la soledad de un hombre que ha decidido hacerlo, pero luego que otros lo ven cómo lo está haciendo y muy seguramente se unen a esa reconstrucción. Ese es más parecido al camino del Evangelio. No esas revoluciones estruendosas y que necesitamos crear quién sabe qué cosas para transformar. Una reconstrucción desde la revolución de las pequeñas cosas. Ahora bien, este tipo de reconstrucción no tiene un nombre extraño para nosotros. Este tipo de reconstrucción tiene un nombre que es muy común para nosotros y se llama Evangelio. Y Jesús nos modela esto
en el Evangelio. Jesús vino a este mundo con una misión. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Reconciliar al hombre en su relación con Dios. Dios y yo estábamos apartados por el pecado. Cristo vino con la misión de que ya no estemos más lejos, sino que a través de su misión en esta tierra, acercar y reconciliar al hombre con Dios. Y Jesús llevó a cabo esa misión entre amigos, sus discípulos, la casa de Marta, donde podía ir a comer, donde lo recibían, algunos pecadores que lo invitaban a la casa y estaban felices de que él estuviera allí, amigos, pero también enemigos, fariseos, saduceos, que estaban en contra de la revolución que él estaba causando, que estaban en contra y se proponían acabar con eso, porque no les convenía que llegara otro señor a desarmar y a desmontar lo que ellos por muchos años habían construido en la religión judía. No les convenía que alguien se levantara y que tanta gente lo siguiera. Pero no solamente eso, él construyó entre amigos y enemigos. Él no se detuvo, siguió su misión. Pero no solamente eso, también encontramos que Jesús lleva a cabo su reconstrucción no solamente predicando, y no vemos a un Jesús como un maestro solamente, que enseña buenas cosas acerca de la moral, que dice cosas muy bonitas acerca de la gente, que le habla a la gente acerca de Dios. No, vemos a un Jesús que sí lo hacía, sí usaba sus palabras y reconstruía de sus palabras y le decía a la gente: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabras, sermones completos, parábolas. Pero no solamente hacía eso, sino que también sanaba a los enfermos, multiplicaba los panes. Él predicaba y sanaba. No solamente sanaba y se quedaba callado, que lo que yo hago te muestre quién soy yo. No. Él hablaba y predicaba, contaba parábolas y perdonaba a personas, unía la acción a la palabra. Eso hacía Jesús en su reconstrucción. Y ese plan de redención, de reconciliación, fue cuidadosamente trazado por el Creador. Jesús vivió 30 años en el silencio de su corazón, anhelando llegar ese día. Y luego de los 30 años, 3 años, o un periodo de esos 3 años, sabiendo que él había sido destinado para la cruz, para cumplir su misión. Y él se guardaba eso en su corazón y no le decía a la gente. Recién en el Evangelio de Marcos, en la mitad del Evangelio de Marcos capítulo 8, él empieza a decirle a sus discípulos acerca de su muerte. Pero antes no. Y él sabe guardar silencio y no le cuenta a los demás qué es lo que él quiere hacer. Y la gente está confundida. ¿Este quién será? ¿Será Elías? ¿Será uno de los profetas? ¿Quién será? Hay un silencio en el corazón de Jesús. Esta revolución del Evangelio inició en el solitario pesebre, solitario y humilde pesebre, de una familia que no tenía dónde acomodar un niño para un nacimiento. Allí empezó la revolución de este mundo y la revolución del Evangelio, con un niño en un pesebre. Pero llegado el momento también, Jesús no convocó multitudes, convocó a 12 personas, hombres humildes, muchos de ellos, pescadores, que no la cogían, que no tenían tal vez mucha educación, y los envió por todo el mundo a predicar el Evangelio, a participar de la reconstrucción. Jesús logró su misión y reconcilió al hombre con Dios. Pero ¿saben una cosa que es preciosa en nuestro Señor y en el Evangelio? Es que a diferencia de Nehemías, que es un buen líder, pero imperfecto como nosotros, que Nehemías al final del pasaje le restriega en la cara a sus enemigos lo que Dios va a hacer. Y les dicen: ¿saben una cosa? Ustedes no tienen parte en este asunto, ni raigambre en Israel, es decir, no sean metidos y van a ver lo que Dios va a hacer con nosotros. Y se van a tener que... ¿Saben una cosa? En Jesús no aprendemos eso. En Jesús aprendemos a un hombre que murió por amigos y por enemigos. Que no solamente arriesgó su vida, sino que la entregó. Que no solamente murió para rescatar al pueblo que él quería, sino que murió para salvar aún aquellos que desde la cruz lo escupían, lo vitoreaban, se burlaban de él. Por ellos también murió Jesús, para hacer de amigos y enemigos un solo pueblo, reconciliado con Dios y unos con otros.
Esa es la reconstrucción del Evangelio. Eso es la forma en que lo aprendemos de Jesús. Hoy estamos empezando a celebrar la Semana Santa, la Pascua, ¿cierto? Y hoy es Domingo de Ramos. Y Jesús sí sabe qué es eso de reconstruir entre amigos y enemigos. Cuando un día como hoy la gente lo recibía con palmas y 3 días después lo estaban entregando. Un día como hoy, cuando la multitud estaba con él y luego tuvo que quedar solo en una cruz. Comunidad y soledad. Si quieres reconstruir, no te quedes solamente orando, Señor, haz algo con ellos. Que tus palabras también sean, Señor, muéstrame a mí cómo puedo hacer algo por ellos, y si quieres, úsame a mí, envíame a mí. Y no creas que necesitas grandes cosas, todos los recursos para empezar a hacerlo. La revolución de las cosas pequeñas que nos muestra el Evangelio. Y aprendamos de Jesús, porque muy seguramente lo que Dios quiere que tú reconstruyas va a beneficiar aún a tus enemigos. Lo que Dios quiere que tú reconstruyas y trabajes va a beneficiar aún a aquellos que no fueron amigos de tu reconstrucción. Eso lo aprendemos de Jesús y del Evangelio, que Él lo hacía de esa manera. Ese fue nuestro Señor. Si hubiese sido Jesús, tal vez hubiese escogido el mejor perfil de cada hombre en Palestina. No 12, sino 500 personas, y los envío por todo el Asia Menor a predicar. Jesús no lo hizo así. La revolución de las cosas pequeñas. Cuando había momentos en que la gente lo buscaba, pero es que ahí está la necesidad, maestro, la gente te busca. Entonces dice, no, yo necesito ir a estar con mi Padre solo. La gente va a esperar. Soledad con Dios. Así lo aprendemos de Cristo. Quiera Dios que nosotros podamos, y el Señor nos ayude a ponernos de camino y no desmayar en nuestra intención de reconstruir. Amén.